¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el Derecho Administrativo Sancionador y los procedimientos. El día de hoy vamos a ver y el día de mañana vamos a ver, está en el calendario, en las sesiones del día de hoy y mañana, el procedimiento especial sancionador y directamente vamos a ver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, el temario habla solamente de el concepto de este tema y posteriormente con mi compañero Alonso van a ver la sustanciación de este procedimiento. Entonces, bueno, como son 4 sesiones para ver directamente el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, pues el día de hoy vamos a revisar los antecedentes de estos recursos, cómo es que se ha ido resuelto este procedimiento especial sancionador en diversos tribunales electorales y en el INE. En realidad, este tema, pues primero lo resolvía el Instituto Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Electoral. Bueno, en aquellos tiempos lo resolvía el Instituto Federal Electoral en primera instancia y después lo resolvía o lo revisaba en realidad el Tribunal Electoral, todos estos recursos o procedimientos especiales sancionadores, pero vamos a revisar cómo en los últimos años y con la reforma del 2014, pues ya es el Tribunal Electoral el que desde la primera instancia resuelve todos los recursos relacionados con estos procedimientos especiales sancionadores, que en realidad son como una investigación que realiza el INE sobre algunas conductas, sobre algunos actos, y posteriormente, una vez que el INE integra el expediente, ahora sí le corresponde directamente al Tribunal Electoral resolver estos asuntos. Los resuelve, pues primero vía el procedimiento especial sancionador, en una primera instancia y en una segunda instancia se puede presentar lo que es lo que vamos a revisar en la sesión de hoy y mañana, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Así se llama recurso de revisión, porque en realidad vamos a revisar qué sucedió con todo el procedimiento, qué sucedió con la investigación y cómo resolvió en primera instancia ahora ya la sala especializada del Tribunal Electoral. Porque como les decía, antes en primera instancia resolvía el IFE y ya en segunda el tribunal, ahora directamente estos asuntos, ya todos los asuntos los resuelve el tribunal, pero vamos a ir poco a poco revisando estos temas. Y también vamos a ver cómo encuadra en el sistema de medios de impugnación en materia electoral este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque acuérdense que el procedimiento especial sancionador es un asunto que se investiga, pero que no está en el catálogo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Si ustedes van a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no van a encontrar un medio de impugnación que diga procedimiento especial sancionador. Van a encontrar el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, recurso de apelación, ¿no? Recurso de revisión, etcétera, pero no van a encontrar el procedimiento especial, porque se viene, es como un procedimiento administrativo que no viene en la ley de medios. Pero lo que sí van a encontrar en la ley general del sistema de medios de impugnación, ya directamente como medio de impugnación, es el recurso de revisión. Siempre hay que acordarnos que el recurso de revisión pues es la segunda instancia, la primera es el procedimiento especial sancionado. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Darío Mora Jurado, soy también profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier tema relacionado con la Escuela Judicial Electoral, con su oferta académica o cualquier otro tema relacionado con la materia electoral. Ahí estamos a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Mi correo es dario.mora@te.gov.mx. Ahí con todo gusto me pueden escribir sobre cualquier tema, sobre cualquier duda. Y mañana, terminando la sesión,
Si alguien de ustedes quisiera esta presentación, con todo gusto me escriben a mi correo electrónico y yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación. Y recuerden que, bueno, durante la sesión cualquiera de ustedes puede participar, pueden poner ahí una manita, pueden abrir su micrófono, pueden poner algún comentario en el chat si así lo requieren, en fin, la participación de todas y de todos ustedes, pues es muy importante también para que pues todas y todos escuchemos sus opiniones acerca del procedimiento especial sancionador. También vamos a tocar algunos temas relacionados directamente y pues les digo, vamos a entrar también a cuáles son los antecedentes del tema y también pues cuáles son los medios de impugnación que están en la materia electoral, porque en el catálogo pues se encuentra el recurso de revisión. Entonces también vamos a estudiar pues las reglas comunes de todos los medios de impugnación, reglas comunes que también impactan directamente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Bueno, primero, en cuanto a los antecedentes del derecho administrativo sancionador, acuérdense que el procedimiento especial sancionador, como lo dice su nombre, pues se trata de sancionar determinadas conductas, de sancionar conductas que no están conforme a lo que dice la ley y conductas que tampoco cumplen con lo que dice la Constitución. Conductas, actos, resoluciones, pues donde en su caso, si no son conforme a lo que señala la legislación, pues viene ahí, como lo vamos a ver también, un catálogo de sanciones que puede imponer directamente ahora ya el Tribunal Electoral, porque les digo, antes de 2014 quien imponía las sanciones era el IFE en esos tiempos, y contra las resoluciones del IFE nos íbamos al Tribunal Electoral. Ahora quedó como híbrido y ahora las resoluciones las emite directamente siempre el tribunal. En estos casos de procedimientos especiales sancionadores ya no sanciona el INE, pero el INE hace toda la investigación del asunto, integra todo el expediente, recaba todas las pruebas, ¿no? Inclusive puede hablar de audiencias de desahogo de algunas pruebas, puede hacer la investigación a fondo sobre el asunto y una vez que tiene todas las pruebas, que tiene, celebra todas las audiencias, hace toda la investigación, el INE, ya que está debidamente integrado el expediente, lo manda al tribunal. Y el que resuelve en primera instancia es el tribunal y después que, en este caso también lo vamos a ver, es la sala especializada del Tribunal Electoral y contra las sentencias de la sala especializada todavía nos podemos ir a la sala superior del tribunal vía este recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Pero bueno, los antecedentes, fíjense, así empezó todo. Después lo cambiaron y volvimos a este mismo modelo que tenemos actualmente. Pero este modelo, fíjense, nace ya desde el Código Federal Electoral en 1987, prácticamente cuando nace la materia electoral o cuando nace, desde mi punto de vista, el derecho electoral. Porque hay quienes dicen pues que el derecho electoral tiene toda una vida, tiene todos los años que tiene México, también hay derecho electoral. Bueno, quizá el derecho electoral está ahí en las leyes y en la Constitución siempre, porque si vamos al 35 de la Constitución, pues ahí está nuestro derecho a votar, a ser votado, también tenemos principios constitucionales que deben de regir en todos los procesos electorales, pero la pregunta es, antes de 1987, antes del Código Federal Electoral, si no teníamos tribunales, entonces, ¿cómo puede haber un derecho electoral o un derecho procesal electoral? Quizás sí estaba en las leyes, un derecho procesal electoral, pero si no teníamos tribunales, pues no era efectivo. Por eso, desde mi punto de vista,
la efectividad de las normas electorales se cumple hasta que tenemos tribunales electorales. Y uno va a decir, bueno, y antes de tener tribunales electorales, pues alguien revisaba los asuntos electorales, sí, pero eran las propias autoridades administrativas o políticas las que revisaban los temas electorales, pero no había una autoridad jurisdiccional. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de estos temas si no había una autoridad jurisdiccional? Entonces, desde mi punto de vista, ya directamente el derecho procesal electoral, el derecho electoral ya vigente, pues nace cuando nacen los tribunales, porque ya los tribunales son los que pueden revisar que se apliquen estrictamente las normas y pueden, en su caso, sancionar, y también hay los medios de impugnación para que podamos acudir a los tribunales. Entonces, en 1987, nace el primer tribunal electoral, así como lo escuchan, ¿no? Antes de 1987, pues estábamos en el limbo por ahí perdidos, porque realmente no teníamos una autoridad así jurisdiccional que protegiera nuestros derechos. Por ejemplo, me voy a 1982. En 1982, la elección presidencial de Miguel de la Madrid, de la elección presidencial de Miguel de la Madrid de 1982, si a mí no me dejaban votar, o yo era candidato o candidata y por algún tema me decían, no cumples con los requisitos para registrarte como candidata o como candidato, o no puedes votar, ¿no? Por estos temas, pues ¿a qué autoridad podía acudir a defender mis derechos para poder participar en una elección? Fíjense, no crean que estamos hablando de miles de años, estoy hablando de 1987, ¿no? Hace un poco más de 30 años estábamos, bueno, un poco más de 30 años estábamos en este problema, ¿no? Si yo en 1982 acudía, no había ningún tribunal, porque se acudía a la Suprema Corte tradicionalmente, históricamente, siempre ha contestado cuando llegan asuntos políticos, el Poder Judicial de la Federación no resuelve asuntos políticos. Los jueces de distrito no resuelven asuntos políticos, los tribunales colegiados de circuito tampoco, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco resuelve asuntos políticos. Entonces, si yo estaba en 1987, pues decía, no, pues no puedo ir al Poder Judicial. ¿Y entonces a dónde iba? Pues si acaso por ahí la Secretaría de Gobernación me resolvía algunos temas electorales, pero uno decía, bueno, ¿cómo la Secretaría de Gobernación? Pues sí, porque la Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar los procesos electorales federales. Y en los estados, en las entidades federativas, ¿quién organizaba los procesos electorales federales? Pues el gobernador en turno. ¿Y quién calificaba los procesos electorales? ¿Quién decía, por ejemplo, es válida la elección de diputaciones federales? ¿O es válida la elección en este ayuntamiento? Pues los diputados y las diputadas, es decir, el poder legislativo, los congresos estatales a nivel local y el Congreso de la Unión en las elecciones federales, eran los encargados de revisar si eran válidas o no las elecciones. La Cámara de Diputadas y Diputados revisaba elecciones presidenciales y revisaba elecciones de diputaciones federales. Y las elecciones de las senadurías, pues las revisaba el Senado de la República. Y decía, es válida la elección porque cumplió con todos estos requisitos, etcétera. Y ya, una vez que resolvían los colegios electorales, ya era la última palabra, la última instancia, y no había más. No, que quiero que se anule la elección, no, pues ya dijo el Poder Legislativo que no, y listo. Entonces, imagínense, teníamos lo que se llamaba una autocalificación política. ¿Por qué era autocalificación? Porque las mismas diputadas y diputados resolvían los asuntos de diputaciones federales. Y las mismas senadoras y senadores resolvían asuntos
de senadurías y la presidencia de la República la revisaba también la Cámara de Diputadas y Diputados. Que por cierto también por ahí de esas fechas de 1982, etcétera, pues eran muy pocas las diputadas y eran muy pocas las senadoras, ¿no? Afortunadamente vamos a ir viendo cómo todo ha cambiado radicalmente. Entonces, bueno, en 1987, ya con este presidente Miguel de la Madrid que ganó la elección, se crea una nueva ley que se llama el Código Federal Electoral. Y se crea por primera vez en la historia de nuestro país un tribunal electoral. Nada más que se llamaba Tribunal de lo Contencioso Electoral. Tribunal administrativo, ojo, no jurisdiccional. Era un tribunal electoral. Por primera vez en nuestro país escuchábamos la palabra Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no? Pero ya escuchábamos Tribunal Electoral. El tema es que era un tribunal, pues, administrativo, porque, pues, parece broma, pero no es broma. Las sentencias de este tribunal podían ser revisadas por los colegios electorales. Es decir, el poder legislativo tenía la última palabra sobre las sentencias de un tribunal. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo las sentencias de un tribunal las revisa el poder legislativo, no otro tribunal? Pues sí. Entonces los políticos y las políticas, así como se escucha, pues revisaban las sentencias de un tribunal y decían, se confirma o se revoca esta sentencia. Solo algunas sentencias no eran revisadas por el Poder Legislativo, pero en algunos casos realmente administrativos. Quien declaraba la validez de la elección seguían siendo los colegios electorales, aunque ya teníamos un tribunal electoral, un tribunal de lo contencioso electoral. Y todavía en 1987, pues, ¿quién organizaba las elecciones? La Secretaría de Gobernación. Pero bueno, por primera vez podíamos decir, las penas por delitos o sanciones electorales serían impuestas por los jueces en una primera instancia. ¿Por qué creen que la Suprema Corte de Justicia no le entraba a los asuntos políticos? Todavía por ahí, tantito antes de 1987, había un recurso que se llamaba recurso de reclamación, donde podíamos ir a la Corte. Pero ¿saben qué? La Suprema Corte nunca resolvió ese recurso de reclamación. No emitió ni una sola sentencia. Cuando estuvo ahí en la ley ese recurso, ¿no? Porque la Suprema Corte decía, no, pues yo soy el máximo tribunal en México. Y no voy a permitir que si resuelvo estos recursos de reclamación relacionados con la materia electoral o la materia política, pues mi sentencia sea revisada por el Poder Legislativo. Porque yo soy el máximo órgano jurisdiccional en México y no voy a permitir que mis sentencias las revise otro órgano, y mucho menos un órgano político. Por lo tanto, la Suprema Corte nunca resolvió esos recursos que se presentaron. Claro, no crean que eran millones de recursos, ¿no? Se presentaron, no me acuerdo bien del dato, pero 12 o 14 recursos de reclamación mismos que nunca resolvió. Hasta que, bueno, se reformó la Constitución, se reformó la ley y dijeron, pues vamos a crear el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y fue el tribunal, insisto, que vio temas de sanciones o que vio sanciones, ¿no? Y que en su caso emitió sanciones directamente ya un tribunal electoral, ¿no? Y bueno, la Comisión Federal Electoral, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, podía cancelar previa garantía de defensa el registro de los partidos políticos. Pues bueno, estaba ahí la Comisión Federal Electoral, que era una especie de IFE chiquito, pero era una comisión que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Entonces no había ninguna independencia, ninguna autonomía, porque las decisiones las tomaba la Secretaría de Gobernación. Y al decirles que las decisiones las tomaba la Secretaría de Gobernación, pues en automático les estoy diciendo que las decisiones las tomaba
Pues el presidente de la República. No podemos decir la presidenta o el presidente de la República porque no hemos tenido ninguna presidenta de la República hasta la fecha. Entonces, bueno, las decisiones las tomaba el presidente de la República vía la Secretaría de Gobernación. Pero fue el primer ladrillo, ¿no?, en materia electoral para crear toda una gran estructura que tenemos actualmente. Y fíjense, de empezar con el Tribunal de lo Contencioso Electoral y con una comisión federal electoral que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, que por ahí algunos asuntos los podía revisar el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Empezamos con una estructura así, administrativa, política, donde las sentencias podían ser revisadas por los colegios electorales, y ahora van a ver cómo al 2022 tenemos un modelo que es revisado en todo el mundo. Porque dicen cómo avanzaron tanto en México en tan pocos años. Cómo la materia electoral en México es todo un sistema, es toda una estructura, cuando no tenían nada, no había estructura. Insisto, era la Secretaría de Gobernación. Y ya no hablo de las entidades federativas, porque en las entidades federativas, bueno, pues era el gobernador, ¿no? Y empezamos a tener gobernadoras por ahí de 1979, cuando tuvimos la primera gobernadora en nuestro país, en el estado de Colima, Griselda Álvarez, porque, bueno, fue la primera gobernadora que tuvimos en nuestro país. Y se los digo de Colima porque, bueno, yo soy de Colima y pues siempre me acuerdo muy bien de que en el estado de Colima tuvimos la primera mujer gobernadora por ahí de 1979, que de hecho le costó mucho trabajo llegar a la candidatura porque en la propia Secretaría de Gobernación le dijeron, pues tú estás preparada para ser gobernadora, pero no, en Colima las electoras y los electores no están preparados para votar por una mujer. Así le dijeron a la Secretaría de Gobernación, pero luego en la Presidencia de la República, pues le dijeron te vamos a registrar como candidata y vas a ganar la elección seguramente de la gobernatura de Colima, y así sucedió. Y ya después, esa gobernadora, Griselda Álvarez, pues era amiga de la segunda gobernadora que tuvimos en nuestro país, que fue Beatriz Paredes, en el estado de Tlaxcala. Pues fíjense, Beatriz Paredes acompañó a la campaña a Griselda Álvarez en Colima, y desde que la acompañó en su campaña, pues le dijo Griselda Álvarez a Beatriz Paredes, vamos a promover tu candidatura para que tú seas la segunda gobernadora en México y seas gobernadora, bueno, en un futuro, en el estado de Tlaxcala. Que, por cierto, Beatriz Paredes era muy joven cuando ganó la gobernatura en Tlaxcala, y bueno, ya teníamos dos gobernadoras, ¿no? Por ahí de, les digo, los setentas, a finales de los setentas, a principios de los ochentas, cuando estaba pasando todo esto en materia electoral, pues por primera vez también teníamos ya gobernadoras mujeres. Y bueno, sí empezamos de cero, ¿no? Luego viene 1990. Ah, bueno, ¿qué pasó en 1987 con ese Tribunal de lo Contencioso Electoral? Acuérdense, los que ya no son tan jóvenes como yo, se van a acordar. Por ahí lo escucharon, ¿no? Estábamos chiquitos por ahí, pero lo escuchamos cuando nos dijeron, se cayó el sistema, 1988. Pues, ¿cómo que se cayó el sistema así? En las elecciones presidenciales de 1988, no sabemos bien qué pasó, si se cayó el sistema porque no quiso hablar, si se cayó el sistema porque se apagó. No sabemos bien qué pasó en la elección presidencial de 1988, pero fue una elección muy controvertida, muy cuestionada. Se dijo que faltaba legitimidad en el candidato ganador, hubo muchos cuestionamientos, hubo muchas discusiones, porque ¿quién calificaba la elección presidencial?
En 1988, pues la Cámara de Diputadas y Diputados se abrieron paquetes ahí en la Cámara, fue un relajo ahí el que se armó, se cuestionó mucho los resultados, esto sonó en todo el mundo, porque dijeron en México no hay legitimidad, se cuestionaron los resultados, no sé qué, se cayó el sistema, ¿no? ¿No? La autoridad se defendió y dijo, pues si se apagó el sistema y los datos y los resultados electrónicamente, ¿no? Pues ahí están las boletas, se pueden contar una por una para que vean cuál fue el resultado. Total, que con todos estos problemas que sucedieron en 1988, lo que sí generó, que fue la buena noticia, es que, bueno, cuando llegó el presidente en 1988, no, Carlos Salinas, pues lo que sí promovió ahí fue una iniciativa de reforma constitucional. Finalmente, en 1988 no nos fue tan mal, porque la elección presidencial de 1988 provocó que se realizara una reforma constitucional y legal también en materia electoral en 1990. Y entonces, pues desde mi punto de vista, es una de las reformas más importantes en materia electoral, porque ¿de dónde está la importancia de esta reforma? Que nacen dos instituciones muy importantes. Desde mi punto de vista, dos instituciones que a la fecha son los pilares del sistema electoral y democrático en nuestro país, que son el IFE y el Tribunal Federal Electoral. Entonces, en 1990, de repente nos dicen, pues ya tienen un IFE y también ya tienen un Tribunal Federal Electoral. Los que son jóvenes, pues dicen, ah, caray, pues ¿a poco no había IFE? Pues no, no había IFE. Y ah, caray, ¿a poco no había credencial para votar? Pues no. Eso que nos suena tan común a todos, que el IFE y que el IFE y que el IFE y dame mi IFE y quiero mi IFE y voy al banco con mi IFE y todo el mundo le llamaba IFE, pues IFE es una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro país. No la credencial, sino la institución. Todo el mundo decimos IFE, pero ¿cuántas personas en el país sabemos exactamente lo que es el IFE, no? Pues es una de las instituciones más importantes que tenemos en el país, pues nace en 1990 y se llamaba IFE. Y también nace el Tribunal Federal Electoral. ¿Cuál es la importancia del Tribunal Federal Electoral? Que pues nace y todavía, que yo dije, bueno, ¿qué es esto? Todavía sus sentencias podían ser revisadas por los colegios electorales en una primera etapa del Tribunal Federal Electoral. Otras sentencias no. Había asuntos que resolvía el Tribunal Federal Electoral y ya eran definitivos, inatacables. Pero había otros asuntos que resolvía el Tribunal Federal que lo revisaban los colegios electorales. Por ejemplo, si el Tribunal Electoral anulaba una elección, el Tribunal Federal Electoral pues podía revisarlo la Cámara respectiva. O sea, eso no saben cómo me cae mal que un órgano político revise una sentencia de un órgano jurisdiccional si sus naturalezas son completamente distintas. Los políticos son para estar en las cámaras, ¿no? Emitiendo iniciativas de ley, ¿no? Aprobando presupuestos, etcétera, pero no están los políticos para resolver asuntos o para revisar sentencias. Eso debe ser un órgano especializado, el que emita sentencias o el que revise sentencias. Bueno, pues el Tribunal Federal Electoral, sus sentencias las podían revisar los colegios electorales. Algunas, insisto, no todas, pero también después tenemos una reforma en 1993, donde ahí sí ya todo el mundo dijo, ah, caray, ahora sí tiene mucha fuerza este Tribunal Federal Electoral, porque en 1993, con la reforma que se realizó, también siendo presidente Carlos Salinas, pues se dijo las sentencias del Tribunal Federal Electoral ahora van a ser definitivas e inatacables. Entonces sí, en 1993 podemos decir con toda seguridad que ahora sí ya teníamos un tribunal con sentencias definitivas e inatacables. Y se volvió a armar la discusión.
¿Y por qué se volvió a armar la discusión? Porque decían, bueno, ¿y cómo que la Corte no revisa las sentencias del tribunal? Está bien que sean los tribunales los que resuelvan los asuntos políticos. Está bien que tengamos tribunal para que resuelva los asuntos políticos, porque antes no teníamos ni tribunal. Pero lo que ya no les gustó mucho es que, pero ¿cómo que sus sentencias son definitivas e inatacables? ¿Y cómo que las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar nadie? Fíjense, estoy hablando 1993. ¿Cómo que en México tienen un tribunal por ahí que revisa asuntos políticos? Primero, pues llamó muchísimo la atención en el mundo, sobre todo los países europeos decían, pero ¿qué pasó en México? ¿Cómo que crearon un tribunal electoral? ¿Y eso para qué es, no? Y en Estados Unidos también, ¿y para qué quieren un tribunal electoral específico? Y en Canadá y en los países europeos. Y luego, ¿y a poco sus sentencias no las puede revisar la Suprema Corte? Pues no. Entonces también les digo algo que ya para nosotros suena muy normal, pues en 1993 dijeron, híjole, pues a ver, estos mexicanos de veras que se fueron, pero a fondo. Crearon un tribunal electoral, ya no lo puede revisar sus sentencias los colegios electorales de las cámaras, pero además tampoco la Suprema Corte. Pues ¿cómo está el sistema no jurídico en México? De que ahora resulta que la Corte pues ya se enojó porque pues esas sentencias no las puede revisar. No, pues la Corte no se había enojado, la Corte decía, siempre ha dicho, los asuntos políticos yo no los voy a resolver. Entonces, fíjense eso, nace en 1993, sigue vigente y es importantísimo. Ya luego vamos a ver el origen y por qué está así el sistema, pero las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar ninguna otra autoridad. Y los procedimientos especiales sancionadores se emiten sanciones, las sanciones en los procedimientos especiales sancionadores, que vamos a ver cuándo nació el procedimiento especial sancionador, porque esto de sancionar pues lo tenemos desde 1990, pero no el procedimiento especial, sino el procedimiento ordinario sancionador. Hay que hablar ahorita, 1990, del procedimiento ordinario sancionador. Bueno, pues sancionaba el IFE en 1990, las sanciones del IFE las revisaba el Tribunal Electoral a partir de 1990 y luego en 1993, pero revisaba el Tribunal Electoral las sanciones del INE, las confirmaba, las revocaba, volvía a sancionar el tribunal, lo que ustedes quieran, pero las sentencias del tribunal ya no las revisaba nadie. Y entonces luego viene el tema internacional, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Pues nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ah, perfecto. ¿Pero qué creen? Después nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, a la fecha, esto también es muy importante que quede claro, a la fecha las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas, aunque después nos vamos a la Corte Interamericana. Ojo, lo que resolvió la Corte en ese momento ya queda definitivo e inatacable. El Tribunal Electoral en ese momento ya quedó definitivo e inatacable. Después me voy a la Corte Interamericana. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos me va a resolver el tema, el que yo impugne si puede y alcanza a llegar a la Corte Interamericana después de pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el asunto podría llegar hasta la Corte y la Corte resolver. Y la Corte decirle al Estado mexicano, oye, aquí en materia electoral hay que modificar este tema constitucional, por ejemplo. Pero ¿cuándo va a resolver la Corte Interamericana? 1, 2, 3, 4 años después del proceso electoral. Entonces, lo que sucedió en ese proceso electoral ya no se puede modificar. Por lo tanto, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables a nivel nacional y a nivel internacional.
aunque tengamos convenciones y lo que ustedes quieran, si el Tribunal Electoral dice sanciono a este partido con 1,000 millones de pesos, no hay forma de quitarle la multa a ese partido, aunque vaya al Tribunal Internacional que ustedes quieran, la sanción quedó definitiva e inatacable. Si el Tribunal Electoral dice se anula esta elección de esta gobernatura, no hay forma de revocar esa sentencia. Se anula la elección de esa gobernatura, se convoca una elección extraordinaria y no hay forma de decir no se puede anular la elección. Me voy a la Corte Interamericana, pues vete a la Corte Interamericana, pero la elección ya se anuló y nadie va a poder revocar esa sentencia. Entonces vean la importancia. Es un tribunal que resuelve y sus sentencias son definitivas, inatacables. Y otro tema muy importante, que la materia electoral es completamente distinta a cualquier otra materia, ¿no? Que ahorita se está revisando, estamos en temas estos de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva calificada y la prisión preventiva, etcétera, ¿no? Que se están viendo estos asuntos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está ahí en la cárcel, en prisión, tienen 5, 10 años, 15 años, o hay casos de 17 años. Fíjense, lamentablemente están en prisión y todavía no tienen una sentencia. Y ahí siguen. Pero ¿cómo que tienes 10 años en la cárcel? Sí, ¿y ya resolvieron con una sentencia definitiva? No. Nada más imagínense cómo estamos en México, en la materia penal, que de repente nos dictan una autovinculación a prisión, de vinculación a proceso, ¿no? De repente hay pena privativa de la libertad oficiosa, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, ahí vamos a la cárcel, ¿no? Estamos 10 años en prisión y todavía no resuelven nuestro caso. Entonces, claro, han llegado asuntos pues, que ya están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se están revisando esos temas. ¿Cómo es posible que una persona tenga 10 años en prisión y todavía no tenga una sentencia definitiva? Todavía no le digan, ¿qué crees? Eres culpable. O, ¿qué crees? No, no eres culpable. Discúlpanos estos 10 años, ¿eh? Pero ¿qué crees? No eres culpable. Pero la prisión preventiva oficiosa dice que por determinados delitos, pues en automático te vas a la cárcel y no puedes salir bajo fianza. Ojalá estas discusiones que se están dando en este momento terminen como deben de terminar. El que debe decidir si es pena privativa de la libertad y tienes que estar en la cárcel o no, es la jueza o el juez, no la ley. La ley no puede resolver un caso en automático porque la ley no sabe qué pasó exactamente en ese caso. La ley no sabe qué pruebas tenemos para decir, pues pena privativa de la libertad y no sale bajo fianza, o sí sale bajo fianza y sigue el proceso fuera de prisión. Eso no lo debe decidir la ley, eso lo debe decidir una jueza o un juez, pero aquí en México, pues tenemos delitos que señalan, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, o sea, nos tenemos que ir a la cárcel en lo que resuelven nuestro asunto. Y capaz que por ahí nos dicen, pues, ¿qué crees? No eres culpable y discúlpanos que estuviste aquí 10 años, ¿no? Bueno, es lo penal, nos vamos a meter ahí. En lo electoral, eso nunca va a suceder, porque en lo electoral, no en lo penal electoral, porque lo penal electoral termina en penal. O sea, los delitos electorales terminan en procesos penales y nos podemos meter en ese problema que les digo. No, pero todos los demás asuntos electorales que no tienen relación con la materia penal, pues, ¿qué creen? Ya les dije, no podemos ir a la Corte Interamericana porque cuando resuelva la Corte ya el proceso electoral terminó. Entonces, las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Pero ¿cuál es otra gran ventaja? ¿No? Pues que el Tribunal Electoral, todos los asuntos que llegan, ¿saben cuál es el promedio para resolver sus asuntos? Desde que llega la demanda hasta que tenemos una sentencia,
El promedio para resolver estos asuntos, pues en materia civil no tengo el promedio, pero en materia civil han de ser 1, 2, 3, 4 años. En materia penal ya vemos que hay juicios que duran 10, 15 años. En materia electoral, los juicios duran 15 días. Así. El presidente del Tribunal Electoral el año pasado en su informe dijo que en promedio todos los asuntos se resolvieron en 15 días. ¿Pero cómo? ¿Con sentencia definitiva? Sí. En 15 días se presentó la demanda y en 15 días teníamos una sentencia definitiva si esa demanda la resolvió la Sala Superior. ¿Y por qué definitiva? Porque como lo estamos viendo, sus sentencias son definitivas e inatacables. Entonces, si se sanciona un partido, pues va al tribunal el partido y dice, no estoy de acuerdo con esta sanción, que el mismo tribunal fue el que sancionó vía la sala especializada, entonces nos vamos a la sala superior en este recurso que ya luego vamos a analizar, en este recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, nos vamos a la sala superior a decirle, oye, no, sabes que la sala especializada me sancionó aquí con 10 pesos y no estoy de acuerdo, le dice el partido, ¿no? A la sala superior. Bueno, la sala superior va a resolver ese asunto en un plazo en promedio no mayor a 15 días. Entonces, otra pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuántos tribunales en el mundo resuelven sus juicios, resuelven sus asuntos en 15 días? Y ese es el procedimiento especial sancionador, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una elección en una gobernatura y llega el partido que quedó en segundo lugar y le dice al tribunal, quiero que se anule la elección. Pues esos asuntos también el tribunal los resuelve en 2 o 3 semanas, con sentencias definitivas e inatacables. Porque si el candidato a la gobernatura o la candidata a la gobernatura ganadora toma posesión el 15 de septiembre, por ejemplo, y llega la demanda al tribunal el 1 de septiembre, pues el tribunal solamente tiene para resolver y para revisar todo lo que pasó en ese estado con motivo de la gobernatura, pues el tribunal va a tener solamente 15 días para revisar todo lo que sucedió. Porque el tribunal tiene que resolver antes del 15 de septiembre, porque así lo dice la Constitución. No tendrán efectos las sentencias del tribunal si resuelve después de que tomó posesión la candidata o el candidato ganador. Entonces, si en la gobernatura toma posesión la candidata o el candidato ganador el 15 de septiembre, pues el tribunal tiene que resolver todos los asuntos, todas las demandas, motivo de esa gobernatura, pues tendrá que resolver todos esos asuntos el 14 de septiembre, aunque sea a las 23 horas, una hora antes de que sea el 15, ¿no?, de septiembre, porque si toma posición el candidato ganador, ya no tiene efectos la sentencia después. Es decir, si a mí me dicen ya eres gobernador, después el tribunal no me puede decir se anula la elección. Es al revés. El tribunal tiene que decirme primero si anula la elección y entonces ya no tomo posesión. Si tomo posesión, ya no tiene efectos la sentencia. Entonces el tribunal ya sabe, no, hombre, pues cuándo vence el plazo para gobernatura en tal estado, y cuándo vence el plazo para que se instale el ayuntamiento, y cuándo vence el plazo para que se instale el Congreso estatal tal. Y todas las demandas que se presenten tienen que resolverse antes de que se venzan los plazos de determinada elección. Ahora, ahí se las dejo nada más de tarea, pero en el 2024 vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, vamos a tener elecciones de diputaciones federales, vamos a tener elecciones de senadurías, vamos a tener elecciones de la presidencia de la República. ¿Cuántos asuntos van a llegar al tribunal si prácticamente tenemos elecciones por primera vez en la historia de nuestro país, en todo el país? Y solo hay un tribunal electoral. No crean que van a nacer 2 o 3 tribunales electorales, no, solo hay uno. Y la sala superior es como un embudo, porque primero resuelven los tribunales electorales de los estados, también resuelven los asuntos las salas regionales del tribunal electoral, pero finalmente todo puede llegar a la sala superior. Entonces la sala superior del tribunal electoral va a tener que resolver todos estos asuntos en las fechas que establezca
las constituciones y las leyes y la Constitución Federal antes de que tomen posesión todas las candidaturas ganadoras de todas las elecciones que se celebran en 2024. Y obviamente el Tribunal Electoral pues va a tener que resolver todos los procedimientos especiales sancionadores que se presenten con motivo de todas las elecciones en nuestro país, ¿no? 30 entidades federativas, senadurías, diputaciones, presidencia de la República. ¿Cuántos procedimientos especiales sancionadores se pueden presentar en cada elección? Nada más imagínense, de ayuntamientos, ¿no? Porque el tema de ayuntamientos, el tema de diputaciones locales, el tema de gobernaturas, pues también todo lo monitoreado en radio y televisión lo hace el INE. El INE monitorea en todas las elecciones lo que suceda en radio y televisión. Y entonces todo lo que suceda en radio y televisión puede ser motivo de un procedimiento especial sancionador. Y todos esos procedimientos especiales sancionadores los resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la única autoridad competente. Entonces, si a mí me sanciona porque soy candidato en un ayuntamiento por algún tema de radio y televisión, pues ese asunto va a llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un asunto, pero ¿cuántos ayuntamientos van a tener elecciones en 2024? Pues miles, ¿no? Y entonces todos esos pueden provocar procedimientos especiales sancionadores, todas las elecciones de gobernaturas pueden provocar procedimientos especiales sancionadores. Algunos los resuelven los tribunales electorales locales, pero todos los que sean motivos de temas en radio y televisión, como el INE es el que monitorea todo en radio y televisión, pues entonces esos asuntos los tiene que resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y luego, si la queremos hacer más compleja la situación, pues lo de redes sociales también lo monitorea el INE, lo investiga el INE y lo resuelve el tribunal. Entonces, todo lo que aparezca en redes sociales también puede ser motivo de procedimientos especiales sancionadores y va a ser motivo para que lo resuelva el tribunal electoral. Y luego, pues ya lo van a ver con algunas compañeras o compañeros en este diplomado, pues antes la sala especializada, esta que nace para resolver estos procedimientos especiales sancionadores, pues también de repente dijo, no, pues vamos a darle competencia a otro asunto. Además de todo lo que monitoreado en radio y televisión y de todos estos PES, le vamos a dar competencia a asuntos relacionados con la violencia política en razón de género. Y entonces ahora la sala especializada, que ya entraremos al estudio de la sala especializada que nació en 2014, resuelve en primera instancia todos los procedimientos especiales sancionadores. Pero hay procedimientos especiales sancionadores donde el tema es violencia política en razón de género. Y ya por ahí también, no solamente procedimientos especiales sancionadores, también hay juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que también revisa asuntos de violencia política en razón de género, ¿no? Porque se están afectando los derechos políticos de esa persona. Entonces hay dos vías. Una, cuando se me afectan mis derechos políticos, me puedo ir en JDC al tribunal. Cuando es un tema de propaganda, donde hay violencia política en razón de género, también me puedo ir al tribunal. Cuando se me afecta un derecho político, me voy vía JDC. Cuando es un tema de propaganda, también donde hay violencia política en razón de género en esa propaganda, me puedo ir en el PES al tribunal electoral. Entonces la competencia es muy amplia. Ahora, si yo les pregunto, ¿va a haber asuntos de violencia política en razón de género en las elecciones del 2023 en Coahuila y en el Estado de México y en prácticamente todas las elecciones del 2024? Pues no soy adivino y me van a decir, ¿y por qué estás diciendo que sí? Si a lo mejor no hay ninguno. Pues no soy adivino, ni mucho menos, pero la tendencia es que cada vez llegan más asuntos al Tribunal Electoral relacionados con la violencia política en razón de género, porque estos temas empezaron cuando
el Tribunal Electoral empezó con las acciones afirmativas relacionadas con la equidad de género y la paridad de género en la competencia electoral. Cuando las mujeres empezaron a participar por disposiciones legales o por sentencias del tribunal, empezaron a participar y empezaron a ganar cargos de elección popular, pues esto empezaba a generar violencia política en razón de género. Porque desafortunadamente en nuestro país todavía hay un grupo de personas que no están de acuerdo con que las mujeres sean registradas en determinados cargos de elección popular. Entonces no les gusta y dicen, bueno, pues si ya se registró, pues si va a ser la candidata, pues va a haber amenazas y amenazas contra esa candidata durante toda la campaña y va a haber propaganda política violentando directamente a esa candidata o violentando a todas las mujeres. Entonces, pues no crean, la paridad de género no fue tan sencillo llegar hasta allá porque ha generado sobre todo este problema de la violencia política en razón de género, ¿no? Ahora ya no son acciones afirmativas que dispuso el Tribunal Electoral en diversas sentencias en su momento. Ahora ya cuando hablemos de paridad de género, pues ya estamos hablando de un principio constitucional, no de una acción afirmativa. Ahora es un principio constitucional la paridad de género. Hasta allá llegó el asunto, que se reformó la Constitución. En diversas normas constitucionales ya se habla de paridad de género. Por lo tanto, ya es un principio constitucional que quedó ahí directamente en la Constitución, ¿no? Ya la paridad de género tiene que cumplirse absolutamente en todas las elecciones en nuestro país. Y bueno, afortunadamente, pues ya dimos el primer paso porque los resultados y los números ahí están. Como dicen los economistas, los abogados podrán y las abogadas podrán discutir muchos temas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Los economistas no. Los economistas no entramos a discusión porque los números son los números y 2 y 2 son 4. Y alégale. 2 y 2 son 4 y 2 y 2 son 4 y siempre 2 y 2 son 4. Y entonces, pues conforme a los economistas, cómo está la paridad de género actualmente en el Congreso de la Unión, pues es un tema muy relevante en todo el mundo. Les digo, es el primer paso, no crean que ya terminamos, pero actualmente la Cámara de Diputadas y Diputados de los 500 curules, ¿no? Los 500 asientos que en la Cámara de Diputaciones se llaman curules, tenemos 250 diputadas y 250 diputados. Exactamente se cumple con el principio constitucional de paridad de género. Y de verdad busquen en el mundo a ver cuántos parlamentos o cuántos congresos tienen exactamente la mitad de mujeres y les va a costar mucho trabajo encontrar por ahí algún congreso o algún parlamento con la mitad de mujeres exactamente. Y en México duplicamos, porque también en el Senado de la República tenemos ahí los asientos, se llaman escaños. En el Senado de la República tenemos 128 escaños y en este momento hay 64 senadoras y 64 senadores. Exactamente la paridad de género. Entonces, no es solamente una disposición constitucional que esté ahí en la ley, sino los números no mienten, ¿no? Tenemos exactamente la mitad de diputadas y exactamente la mitad de senadoras, y en las entidades federativas vamos por el mismo camino. Inclusive hay algunas entidades federativas donde su Congreso tiene más diputadas que diputados. Entonces, bueno, fue un primer paso. ¿Por qué les digo un primer paso? Porque si ya entramos a quién preside las comisiones en el Congreso de la Unión, pues la mayoría de las comisiones las presiden los hombres y algunos otros temas que pues los hombres toman las decisiones, etcétera, ¿no? Pues, pero el primer paso es en números, pues ya le podemos decir a cualquier persona en el mundo, sabes que en México tenemos exactamente 250 diputadas en este momento y exactamente 64 senadoras, ¿no? La mitad exactamente. Todo esto fue vía sentencias del tribunal que se ha trabajado en este tema
durante 20 años, no más que eso que ustedes están oyendo, pues a mí me da mucho gusto, pero ¿saben qué? A otras personas no les da mucho gusto, sobre todo a los que tradicionalmente pensaban que esa senaduría en ese estado le corresponde a un hombre. Yo no sé por qué pensaban y siguen pensando todavía, desafortunadamente, algunas personas, que esa senaduría de ese estado, por parte de ese partido, le corresponde a un hombre. Entonces el partido registra una mujer, ya no les gustó. Pero ¿cómo una mujer aquí, no? Bueno, y entonces vienen los temas de violencia política en razón de género y vienen procedimientos especiales sancionadores con motivo de violencia política en razón de género. Ya lo vamos a ver. Pero ¿dónde dice la ley que la sala especializada debe de resolver asuntos de violencia política en razón de género? Pues no lo dice la ley, pero sí lo dice el Tribunal Electoral. Entonces, ese famoso PES que vamos a ver, que es motivo de sanciones por radio y televisión, también es motivo para darle entrada a asuntos de violencia política en razón de género. Entonces, pues claro, llegan mucho más procedimientos especiales sancionadores constantemente a la sala especializada. Ojo, antes llegaban al IFE y resolvía el IFE. Ahora llegan al IFE, el IFE hace la investigación, el IFE integra el expediente, pero resuelve el Tribunal Electoral. Y fíjense, aquí que estamos hablando de 1990, pues saben, en 1990, ¿quién resolvía esos asuntos? El tribunal. Entonces uno decía, pues, ¿qué pasó? Ya estamos como empezamos. Pues sí, ya estamos como empezamos. Porque vean lo que dice la ley de 1990. ¿Cuál es la ley de 1990? El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El famoso COFIPE. Código Federal, ¿qué quiere decir? Un código para elecciones federales. Ahorita también vamos a platicar de ese tema. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 1990. Este COFIPE desaparece en 2014, ¿no? Pero nace en 1990. Es Código Federal, quiere decir que es con motivo de elecciones federales, entre comillas, luego vamos a ver bien. Y nos decía, el IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones al COFIPE y notificará a la sala central. En ese tiempo era el Tribunal Federal Electoral, como ya hablábamos, y no había sala superior. Lo que se llamaba en ese tiempo la sala superior se llamaba sala central. Entonces decía la ley, el IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones del COFIPE y notificará a la sala central del Tribunal Federal Electoral para que éste imponga la sanción correspondiente. O sea, lo que está pasando en 2022 ya pasaba en 1990. ¿Quién imponía la sanción correspondiente? El Tribunal Electoral, no el IFE. ¿Quién sancionaba? El Tribunal Electoral. Y a ver, ¿por qué debe de sancionar el Tribunal Electoral y no el INE o el IFE? Porque la autoridad especializada es el Tribunal Electoral. De repente al IFE luego le estamos dando atribuciones de tribunal o atribuciones jurisdiccionales o atribuciones de un órgano de justicia. El INE lo que tiene que hacer es organizar la elección, no andar sancionando y sancionando por todos lados. El INE debe organizar la elección, no debe imponer sanciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque en temas de fiscalización, pues el INE es el que sanciona y ya luego nos vamos al tribunal. Pero vean cómo empezamos. Quien imponía todo tipo de sanciones era el tribunal. Vean cómo aquí dice, cualquier infracción al COFIPE, quien impone las sanciones es la sala central del Tribunal Federal Electoral. Ahora, cualquier sanción a la ley electoral actual, pues algunas sanciones las emite el INE, algunas otras el tribunal. Pero esto en 1990 quedó muy claro. El que va a sancionar es el tribunal. Pero ya lo veremos después, bien amigos de Fox, en la elección presidencial del 2000 y el que sanciona es el IFE, no el tribunal. El tema es que en segunda instancia todas las sanciones del IFE las revisa el tribunal. Y entonces uno dice, si todas las sanciones del IFE
las revisa el tribunal, pues mejor que sancione el tribunal directamente, ¿no? Ahora nos vamos más allá. Hay quienes dicen, no, es que el tribunal también tiene que hacer la investigación. ¿Por qué ponemos al IFE o al INE a hacer la investigación? Pues ya que haga la investigación el tribunal, no, pues no, imposible. O sea, que la haga DMP el tribunal y recabe todas las pruebas y desarrolle las audiencias y, pues imagínense, ¿cuántos procedimientos sancionadores pueden llegar en 2024? ¿1000? ¿500? ¿200? No tenemos ni idea y no sabemos. Bueno, imagínense que el tribunal, ahí se los dejo muy bajita la mano, el tribunal tenga que investigar 200 asuntos. Pues nomás díganme quién va a investigar en el tribunal 200 asuntos. Pues el tribunal no tiene una estructura nacional. El tribunal tiene 6 salas regionales. Entonces, ¿dónde vamos a investigar lo que sucede en 300 distritos electorales solamente en diputaciones federales? ¿A qué horas vamos a investigar lo que suceda en 1000 o 2000 municipios en el país? Nomás díganme a qué horas y con qué personal el tribunal va a realizar esa investigación. Entonces, bueno, la investigación a nivel local, en algunos casos, corresponde a los soples y la investigación a nivel federal, en todos los casos, corresponde al INE y el INE tiene estructura en cada uno de los 300 distritos del país. Entonces, cuando llega un procedimiento especial sancionador, quien realiza las investigaciones, pues es el INE, apoyándose muchas veces en los 300 distritos del país. Lo mismo sucede, por ejemplo, en temas de fiscalización. Pues, ¿quién hace la investigación sobre temas relacionados con la fiscalización? Pues el INE. Imagínense que le dijeran al tribunal, pues no, pues tú vete a todas las campañas, tribunal, y tú revisa en todas las campañas cuánto se gastó de dinero, tribunal. Pues el tribunal a qué horas va a poder ir a todos los distritos y revisar todas las campañas de todas las candidaturas. No, son funciones y muy complejas que realiza el INE, porque también de repente vino la reforma de 2014 y le dijeron al INE, oye, pues tú sabes qué, pues tú te vas a encargar de toda la fiscalización. Pues sí, ya sé, diputaciones, senadurías y presidencia. No, también la local, ¿cómo creen? Sí, también de todos los municipios del país, de todas las diputaciones locales del país y de todas las gobernaturas, tú también te vas a encargar de la fiscalización de todas las candidaturas, pero ¿a qué horas y cómo y cuándo? Pues ya ahorita, con la reforma de 2014. Y entonces, a partir de 2014, resulta que la autoridad fiscalizadora en todas las elecciones es el INE. El INE hace la investigación, el INE sanciona, el INE hace el dictamen consolidado de fiscalización y en su caso sanciona a los responsables, en su caso el INE puede decir, tú rebasaste los topes de gastos de campaña, entonces la sanción administrativa es esta. Entonces eso sí está claro en México en materia electoral. Quien tiene que hacer la investigación de cualquier tema es el INE, no tiene el Tribunal Electoral la estructura para ser una autoridad investigadora. Como en el penal, ¿no? Quien hace la investigación es el Ministerio Público o el fiscal, y ya quien resuelve esa investigación es pues, la autoridad penal, el juzgado, el juez o la jueza de distrito resolverá a los asuntos penales, pero la investigación no la puede hacer el juzgado de distrito. La investigación la tiene que hacer el fiscal, el Ministerio Público, y ya manda el expediente al juzgado de distrito, ¿no? Pues lo mismo sucede en materia electoral. La investigación la tiene que hacer el OPLE o la investigación la tiene que hacer el INE y una vez ya integrado todo el expediente, se lo manda al tribunal para que resuelva el tribunal. Como estaba en 1990, lo más que resulta que con la reforma esta de 1996, pues ¿qué creen que pasó en 1996? En 1996 reformaron otra vez la Constitución y entonces se dijo, no, ¿sabes qué? Que no resuelva las sanciones el tribunal. No, que las sanciones las imponga el IFE.
1996. Y ya después que el IFE hizo toda la investigación y sancionó, entonces después que el tribunal, en su caso, revise la sanción del INE. ¿Y en qué medio de impugnación va a resolver el tribunal? En el recurso de apelación. 1996. Entonces cambió el sistema completamente, porque de repente en 1996 pasaron varios temas muy importantes. Primero, fíjense lo que pasó, un dato muy curioso, ¿no? 1996 se dijo, no, 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 ¿cómo que ese tribunal son sentencias de última instancia? ¿Cómo que ese tribunal es autónomo e independiente? Esto está muy raro. Entonces en 1996 dijeron, vamos a incorporarlo al Poder Judicial Federal, para que esté dentro del Poder Judicial Federal. Como que Tribunal Federal Electoral, autónomo e independiente, y nadie puede revisar sus sentencias. No, 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 esto no puede ser, ¿no? Muchos especialistas dijeron eso. Entonces vamos a incorporarlo al Poder Judicial de la Federación. Ah, perfecto. Hacen una reforma a la Constitución, directamente al 99 de la Constitución, y se dice con la reforma de 1996. El Tribunal Electoral ahora se llama ya no Tribunal Federal Electoral, ahora se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es la máxima autoridad en la materia electoral y es un órgano especializado. Entonces, fíjense, uno piensa, lo incorporaron al Poder Judicial, sí, pero sigue siendo un órgano independiente, autónomo y especializado. Pues querían que estuviera en el Poder Judicial, ya está. Pero ¿qué creen? Todavía sus sentencias son definitivas e inatacables. Oye, pero está dentro del Poder Judicial y la máxima autoridad en el Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, pero las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables y no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué pasó en 1996? El tribunal formó parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación, pero sigue con sus mismas atribuciones. Máximo tribunal en materia electoral, con sentencias definitivas e inatacables, y la Suprema Corte se quedó así, pues yo no voy a revisar las sentencias del Tribunal Electoral. Y por ahí, en 1996 también, se le dieron atribuciones a la Suprema Corte en materia electoral relacionadas con las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, la única competencia que tiene la Suprema Corte en materia electoral es que cuando se aprueba una nueva norma electoral a nivel estatal o a nivel federal, es decir, cuando hay una reforma electoral y se crea una nueva ley electoral, la Corte puede revisar si esa nueva ley electoral es conforme a la Constitución y es conforme a los tratados internacionales o no. Toda la ley o algunas normas de esa ley. Si por ahí hay un nuevo artículo en la ley electoral nueva, que ese artículo no es conforme a la Constitución, pues puede ir un partido político a decirle a la Suprema Corte, oye, ¿sabes qué, Suprema Corte? Pues esta norma es inconstitucional. O ¿sabes qué, Suprema Corte? Esta norma es inconvencional. ¿Qué quiere decir inconvencional? Contraria a tratados internacionales, a convenciones. Si tiene razón el partido, la Suprema Corte tiene atribuciones para decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y entonces se declara la invalidez de toda esa norma o se declara la invalidez de estos artículos. Y entonces ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿eh? Cuando la Corte vía una acción de inconstitucionalidad, dice en materia electoral o en cualquier otra materia, esta norma se declara su invalidez, pues ustedes van a ver ese artículo en esa ley, pero ya no tiene efectos, ya no tiene validez, ya no aplica para el proceso electoral, ni para nada. Por ejemplo, si en un estado se les ocurre poner que para que tengas residencia en ese estado necesitas vivir 20 años en ese estado. Por ejemplo, yo quiero ser gobernador en Quintana Roo y de repente leo la ley de Quintana Roo y dice la nueva ley, ¿sabes qué?
si quieres ser candidato a gobernador, necesitas 20 años de residencia. Lo primero que voy a pensar es, ay, ¿por qué le pusieron 20? Si yo tengo 10, nada más aquí en Quintana Roo viviendo. ¿Y por qué le pusieron 20 en esta nueva ley? Pues quién sabe, así se les ocurrió. A las diputadas y los diputados de Quintana Roo dijeron, vamos a reformar el código y vamos a ponerle 20 años, ándale pues. Pero yo tengo 10. Y a ver si ustedes son las abogadas o los abogados y esta persona le dice, oye, no, ¿sabes qué? Yo no quiero registrar. Y entonces ustedes dicen, oye, pero la ley dice 20 años. Sí, pero yo me quiero registrar a gobernador. Y entonces ustedes como sus abogadas, por ejemplo, le dicen, oye, pero ¿cómo te voy a defender si la ley dice 20 años y tú tienes 10? ¿De dónde vamos a sacar los otros 10 años? Para que tengan, no, no sé, pero tú me vas a defender. Y la Constitución dice que uno de mis derechos políticos es ser votado en las elecciones. Es decir, es ser candidato. Y yo te contraté a ti como abogada especialista en materia electoral y me defiendes y sabes que además tienes que ganar. Ándale. Pero ¿cómo? Si dice 20 años, pues no sé. Entonces, pues si están en tiempo, porque ya es otro tema que les estoy tocando, pero bueno, si están en tiempo, un partido político puede ir a la corte y decirle, oye, estos 20 años son inconstitucionales o estos 20 años son inconvencionales. El problema es que a la corte solamente pueden ir los partidos políticos. Si en un plazo de 30 días naturales, una vez que se aprueba la norma, va un partido político a la corte va a resolver ese asunto. Y la corte puede decir, esta norma es inconstitucional o esta norma es inconvencional y no aplican los 20 años. Se declara la invalidez de la norma. Pero ojo, el problema que tenemos ante la corte es que solo pueden ir los partidos. No pueden ir las candidaturas, no pueden ir una ciudadana, no puede ir un ciudadano, no puede ir un aspirante a un proceso electoral. Y otro problema de la Corte es que solamente tenemos 30 días naturales para ir a la Corte una vez que se publicó la nueva norma. Entonces es complejo ir a la Corte. Tenemos 30 días naturales y tendría que ser un partido político el que impugne esa norma, no yo que quiero ser candidato a gobernador en Quintana Roo. Pues bueno, pasan los 30 días, no fui a la corte, viene el proceso electoral, me quiero registrar como candidato a gobernador, leo la nueva ley y me dice 20 años y digo, pero ¿qué hicieron estos? ¿Cómo que le pusieron 20 años? Pues contrato a mi abogada y le digo, pues defiéndeme, pues si mi abogada primero va a decir, oye, a la corte no podemos ir. Y además ya pasaron los 30 días naturales para ir, pero ni podemos ir, ni te preocupes. Porque tú como precandidato o como aspirante a una candidatura, pues no puedes ir a la corte, además de que ya venció el plazo. Entonces, segunda opción, tribunal electoral. El tribunal electoral, por eso les digo que nuestro diseño lo están revisando en todo el mundo. Actualmente el tribunal electoral puede declarar la inaplicación de una norma, así lo dice el 99 de la Constitución. El tribunal electoral puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional, contraria a la Constitución, o cuando se estime inconvencional, contraria a los tratados internacionales. Entonces, esa abogada que contrataron, que a lo mejor son ustedes, o ese abogado que contrataron, va a ir al tribunal. ¿A cuál? Pues primero al local, al de Quintana Roo, y le va a decir, oye, Tribunal Electoral de Quintana Roo, esta norma es inconstitucional. Si resuelve a su favor el Tribunal Electoral de Quintana Roo, pues ya la armaron. Pero si no, pues se van al federal. Y entonces van a llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este caso, como se trata de gobernatura, la autoridad competente es la Sala Superior. Y le van a decir, oye, es que esta norma es contraria a la Constitución Federal. ¿Pero cómo? Pues sí, porque dice 20 años. ¿Y por qué me dices que es contraria a la Constitución Federal? Ah, porque a lo mejor en la Constitución Federal, por ejemplo, pues para ser presidente o diputada o diputado o senador o senadora o presidenta de la República, me piden, es un ejemplo, ¿eh?
5 años. Y resulta que en Quintana Roo me piden 20. Son ejemplos, ¿eh? No lo dice así directamente la legislación, son un ejemplo. Creo que ya en ningún lado se piden 20 años, pero por eso le estoy exagerando, para que, como ejemplo. Es que aquí me piden 20 años. Ándale. No, pues ¿sabes qué? La Constitución dice 5 o 7 o 10, pónganle, que dijera la Constitución 10. Entonces, pues es contrario a la Constitución, porque la Constitución para otros cargos pide 10, pues es el parámetro constitucional. Entonces, como que acá piden 20, están fuera de lo que dice la Constitución. Por lo tanto, esa norma es inconstitucional. Oye, que los tratados internacionales, a ver, ¿cuánto los tratados internacionales, cuánto piden de residencia? No, pues que la Comisión de Venecia en Europa, del Consejo Europeo, y que el Tratado Internacional tal, y que el otro Tratado Internacional tal, pues que piden 3 años de residencia. O ejemplo, ¿eh? No estoy dando los datos ciertos, son ejemplos así como exagerados. 3 años, ándale. ¿Y en Quintana Roo le pusieron 20? Pues sí. Ah, pues entonces, ¿sabes qué? Esa norma es inconvencional, contraria a los tratados internacionales. Entonces, el Tribunal Electoral, en este caso la Sala Superior, puede resolver así: la norma es inconstitucional, por lo tanto, no te aplica. ¿Qué es lo constitucional? Pues a lo mejor 10 años. Ah, bueno. ¿Tú cuántos años tienes de residencia? 10. Ah, entonces estás dentro del parámetro de la Constitución, y como tienes 10 años de residencia, también estás dentro del parámetro de los tratados internacionales. Entonces lo que hace la Sala Superior es que le ordena al Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo a registrar a ese candidato, porque la norma de Quintana Roo es inconstitucional y es inconvencional. Entonces llega la sentencia de la Sala Superior al Instituto Electoral de Quintana Roo, y el Instituto Electoral de Quintana Roo está obligado a registrar a esa persona porque tiene 10 años de residencia y está dentro del parámetro convencional y dentro del parámetro constitucional. Y entonces registra, por orden del tribunal, registra el instituto a esa persona para que sea candidato a la gobernatura en el estado de Quintana Roo. Todo eso hace el tribunal. Este es un ejemplo, pues no es real, ¿no? Pero sí hay muchos casos reales donde el tribunal electoral lo que señala es: se declara la invalidez de esta norma, así lo dice la Corte, o el tribunal electoral señala: se declara la inaplicación de esta norma. Ahora, ¿cuáles son las distinciones entre la Corte y el tribunal? La Corte, cuando declara la invalidez de una norma porque fue un partido político a impugnar esa norma, declara la invalidez, es decir, esa norma ya no tiene efectos jurídicos para nadie. Hagan de cuenta que no existe. Y si vamos al tribunal, el tribunal, su competencia es distinta. Si yo voy al tribunal, lo que va a hacer el tribunal es declarar la inaplicación de esa norma. Es decir, esos 20 años no me van a aplicar a mí, pero siguen vigentes en la norma, porque lo único que hace el tribunal es decir: esta norma es inconstitucional, no aplica para ti, que llegaste al tribunal e hiciste valerme ante el tribunal que la norma era inconstitucional. Tienes razón, pero no aplica solamente para ti. Para todos los demás sigue aplicando. Esa es la gran distinción. Y entonces eso es lo que se está revisando, que no se ha señalado en esta reforma electoral que se está discutiendo actualmente, pero se tendría que revisar, y en todo caso, desde mi punto de vista, pues el Tribunal Electoral también debería de inaplicar esa norma para efectos generales, o sea, para todos. Si el tribunal ya vio que 20 años de residencia no es conforme a lo que dice la Constitución, pues debería decir el tribunal: se inaplica esta norma para todos, pero no se puede, porque la Constitución dice: solamente podemos inaplicar esa norma para el que fue al tribunal, para el caso concreto. Pero ya me he hecho un rollazo, pero todo esto pasó en 1996. Se le dan atribuciones a la Corte, y también el Tribunal Electoral tiene atribuciones, pero estas atribuciones que les estoy platicando del Tribunal Electoral se dieron con la reforma a la Constitución en el 2007. Pero sí, en 1996
se le dieron atribuciones a la Corte para declarar la invalidez de una norma, para declarar esa norma inválida por inconstitucional o por inconvencional. Eso es lo que tiene la Corte de competencia, declarar la invalidez de una norma. Toda la demás competencia sigue en el Tribunal Electoral. Entonces dijeron, vamos a meter al Tribunal Electoral en 1996, lo vamos a meter al Poder Judicial de la Federación para que sus sentencias sean revisadas por la Corte. Pues lo metieron al Poder Judicial de la Federación, pero resulta que sus sentencias no pueden ser revisadas por la Suprema Corte, aunque esté en el Poder Judicial Federal. Pero no crean que es capricho de las legisladoras y los legisladores, no. Pensaron en dos cosas muy bien pensadas. Uno, la Corte revisa todas las materias. Entonces no le podemos dar competencia a la Corte Electoral, uno, porque no es un órgano especializado en la materia electoral. Y entonces imagínense que a la Corte le digan, tienes que resolver en 4 días este tema electoral. No, pues ¿a qué horas? Si yo soy la Corte, yo veo todas las materias. Y todavía me dicen, también vas a ver la electoral, pero resulta que la electoral, este asunto me lo resuelves en 3 días. Dice la Corte, bueno, pues el pleno de la Corte somos 11 ministras y ministros. Bueno, a lo mejor si nos da tiempo en 3 días de resolver un asunto, bueno, a lo mejor sí la armamos. Pero a ver si llegan 100 y los 100 los tienen que resolver en 3 días. Pues la Suprema Corte va a decir, oye, pues me dedico al electoral o me dedico a todas las materias. Y entonces el Poder Legislativo, en un parlamento abierto, fíjense, desde 1996, escuchó a los especialistas, escuchó a las magistradas y los magistrados del Tribunal Federal Electoral, escuchó a las ministras y a los ministros de la Corte en un parlamento abierto, y la Corte le dijo, oye, no me pases esto a mí, porque yo no puedo revisar sentencias del Tribunal Electoral, no tengo tiempo. No soy un órgano especializado, y si me llegan 100 sentencias del Tribunal Electoral y las tengo que resolver en 3 días, pues yo a la Suprema Corte no voy a poder hacer eso. No me va a dar tiempo porque yo reviso todas las materias y tengo muchos medios de impugnación, que el amparo en revisión y que la controversia constitucional, y tengo acciones de inconstitucionalidad, o sea, no me da tiempo. Y entonces dijo el legislador, pues efectivamente, las sentencias del Tribunal Electoral tienen que ser definitivas e inatacables, porque ya no le da tiempo a ninguna otra autoridad que revise esos temas. Con trabajos le da tiempo al Tribunal Electoral, porque así, ¿no? En el Tribunal Electoral, pues se rompen los récords, han llegado asuntos en el Tribunal Electoral que llega un día el asunto y al otro día se tiene que resolver. Así, porque si no lo resuelves al día siguiente, ya no tiene efectos la sentencia. Entonces, pues sí, el Tribunal Electoral es un órgano especializado. Así quedó en 1996. La última palabra la da el Tribunal Electoral. Todo lo electoral lo revisa el propio Tribunal Electoral, y tenemos leyes especializadas en materia electoral solamente, y juezas y jueces especializados en materia electoral. Porque también imagínense que le digan a un juez de distrito, tú vas a ver todos estos temas y también el electoral. No más que sabes que juez de distrito, cuando sea el electoral, tienes un día, 2 días o 3 días para resolver, y te pueden llegar 100 demandas al mismo tiempo. Pues tampoco puede el juez de distrito. Entonces se crearon juezas y jueces solamente para lo electoral. Y en 1996 lo que también pasó es que dijeron, que aquí no entendí, pero así dijeron, oye, pues todo el tema de sanciones, primero que lo revise el INE, que resuelva el INE, que sancione el INE, y si no está de acuerdo el sancionado, pues que se vaya al Tribunal Electoral. Entonces el diseño en 1996 pues provocó este tema. Ah, pues me tengo que ir al Tribunal Electoral, pero después de que me resuelva el INE. Entonces imagínense, bueno, en ese tiempo el IFE, ¿no? 1996. Entonces imagínense el IFE, todo lo que tenía que hacer, y agrégale que tienes que hacer la investigación y también resolver. Entonces venía ahí la discusión, oye, nos quedamos como en los 90, que sancionaba el tribunal directamente,
o nos vamos al 96, donde primero sanciona el INE, bueno, en ese tiempo el IFE, y contra la resolución del IFE nos vamos al Tribunal Electoral. Y sigue la discusión en 2022, ¿eh? Porque luego en 2014 fue cuando dijeron, no, 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 nos equivocamos en 96. En 2014 dijeron, no, que resuelva directamente el tribunal. El INE ya que no resuelva estos asuntos. Y luego vamos a platicar cómo nació el PES, Procedimiento Especial Sancionador, 1996. No estaba en la ley, ¿eh? Revísenle por ahí y van a ver cómo el procedimiento especial no existe. Está el procedimiento ordinario, pero el especial tiene sus particularidades. ¿Por qué se llama especial? Porque se tiene que resolver de urgencia, en pocas palabras. No es sumario, es sumarísimo. Así decimos las abogadas y abogadas, sumario, sumarísimo. Pues, ¿qué es eso? Se tiene que resolver rapidísimo. Eso es. ¿Y por qué se tiene que resolver rapidísimo? Porque se trata de propaganda política, por ejemplo. Y si yo veo una propaganda política en la televisión, pues afecta rápidamente, el impacto es rápido. Y si sale 3 o 4 días, pues ya el impacto ya cumplió con sus efectos. Y entonces a lo mejor yo a los 15 días digo, pues ¿qué crees? ¿No? Voy a dictar medidas cautelares y voy a dar de baja esa propaganda política en la televisión porque está prohibida. Entonces el INE la da de baja 15 días y luego contra esas medidas cautelares pasan otros 15 días para que el asunto llegue al tribunal. Así quedó en 1996. Primero resuelve el INE y luego el tribunal. Pero pues, se dieron cuenta ya en experiencia, oye, en lo que resuelve el INE y luego el asunto se va al tribunal. Ya pasó un mes. Oye, en la televisión y esa propaganda, un mes, pues ya, ¿a qué la quitas? Ya nos da igual. Pero, ojo, perdón, no estaba el procedimiento especial sancionador, no estaba. Solo el ordinario. Vamos a ver qué pasó después de 1996. Pero fíjense a la fecha, consejeras y consejeros y exconsejeras y consejeros del INE y del IFE, todas esas personas tan especializadas que tienen una experiencia ya en el INE como consejeras o consejeros, siguen discutiendo si debe sancionar en primera instancia el INE y en segunda el tribunal, o si el tribunal debe ser la única autoridad sancionadora en estos temas. Sigue la discusión. Entonces, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, oigan, que primero resuelve el INE y luego el tribunal, pues a lo mejor alguna o alguno de ustedes me dice sí. O si yo les pregunto, no, mejor que resuelva todo directamente el tribunal y que ya no resuelva el INE, vosotros me van a decir que sí. En el 90 solo sancionaba el tribunal. En el 96 primero sanciona el INE y luego el tribunal. En el 2014 solo nuevamente sanciona el tribunal. En el 2022, ¿verdad? Quién sabe cómo quede la ley, si es que se modifica, que en una de esas ni se modifica. Pero en este momento, solamente en procedimientos especiales sancionadores, en este momento solo sanciona el tribunal. El INE solamente es una autoridad que va a integrar todo el expediente, pero ya no puede sancionar. Ya el procedimiento especial sancionador lo integra el INE, lo investiga el INE, celebra las audiencias que se tengan que celebrar el INE, recaba las pruebas que se tengan que recabar el INE, ya que tiene listo el expediente, se lo manda al tribunal. Y el tribunal resuelve en 2 instancias, primero la sala especializada y después la sala superior. Pero dejamos así o regresamos a que el INE primero sancione y luego revise esa sanción el tribunal. ¿Qué pasó en 1996 cuando se le dijo al INE, tú primero vas a sancionar y luego la sanción la va a revisar el tribunal? Hubo muchas revocaciones de las resoluciones del INE por parte del tribunal. O sea, sancionaba el IFE en ese tiempo, entonces el sancionado no estaba de acuerdo
se iba al tribunal y en muchos casos el tribunal revocaba la sanción del INE. O si el INE, bueno, el IFE, no sancionaba, se iban al tribunal y el tribunal sí sancionaba. Es decir, no se ponían de acuerdo el INE y el tribunal, porque la naturaleza es distinta. Ese también fue un motivo de la reforma de 2014. Dijeron, a ver, la naturaleza del INE es organizar la elección. El Consejo General del INE, que es el máximo órgano en el INE, está integrado por consejeras y consejeros, sí, muy bien, pero no son abogadas ni abogados, solo algunos. Entonces vamos a poner al Consejo General del INE a resolver asuntos jurisdiccionales. Pues en 1996 lo pusieron a resolver asuntos jurisdiccionales, lo pusieron a resolver quejas, pero muchos, insisto, no eran abogadas y abogados, entonces resolvían de una forma, llegaba el asunto al tribunal y en el tribunal, pues obviamente, pues todas son abogadas y abogados, especialistas en materia electoral. No puedes ser magistrada o magistrado si no eres abogada o abogado. Entonces lo veían diferente. Los temas de argumentación en una sentencia, de interpretación en una sentencia, de valoración de pruebas en una sentencia, pues era diferente. Interpretaba de una forma el INE y de otra forma el Tribunal Electoral. Por eso en la reforma 2014 se dijo, oye, bueno, si son dos autoridades distintas, con naturaleza distinta, pues mejor que resuelva todo el tribunal y así ya no hay que se revoca la sentencia. Perdón, la resolución del INE, porque el INE no emite sentencias, el INE emite resoluciones. Entonces constantemente se revocaba la resolución del INE, la resolución del Consejo General va para atrás. Entonces, bueno, en 2014 dijeron, no, mejor que haga todo el tribunal. Pero, ojo, sigue la discusión. Hay quienes dicen, no, 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 que primero resuelva el INE. Entonces, no sé ustedes qué pueden pensar, pero para el 2014 dijo, no, 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 vamos a aumentar la estructura del tribunal, inclusive vamos a poner en la Constitución que va a haber una nueva sala en el Tribunal Electoral, que se llama Sala Regional Especializada, y todos los procedimientos especiales sancionadores los va a resolver esa sala especializada. Y nace una nueva sala y se nombran 3 nuevos magistrados o magistradas que integran esa nueva sala y ahora hace las veces del Consejo General del INE. Porque quien sanciona en los procedimientos especiales sancionadores en primera instancia es esta sala especializada. Y afortunadamente esta sala especializada pues le dio entrada y competencia a los procedimientos especiales sancionadores tratándose de violencia política en razón de género, porque la ley no lo marca, ¿eh? Pero las magistradas y el magistrado de la sala especializada señalaron, no, vamos a tomar esta competencia también. Cuando la propaganda política tenga relación con temas de violencia política en razón de género, también lo vamos a revisar esos temas y también en su caso vamos a sancionar. Pero se los dejo ahí de tarea, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo que ya no resuelva el INE o les gustaría en una reforma que nuevamente en primera instancia sancionar el INE? ¿No? Ahí se los dejo. Ya mañana vamos a ver cómo nace el PES, porque además el PES no nació en la ley. El procedimiento especial sancionador es un procedimiento que instauró la Sala Superior del Tribunal Electoral con motivo de la elección presidencial y un poco antes, con algunos asuntos que llegaron por ahí de 2005, 2006, el Tribunal Electoral dijo, no, es que tengo que crear un nuevo procedimiento y un nuevo procedimiento que sea mucho más expedito y se resuelvan los asuntos mucho más rápido. Entonces el Tribunal Electoral creó el PES y ya después con diversas reformas el PES se plasmó en la ley. Pero el procedimiento especial sancionador pues nace de un criterio de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral.
Ya mañana vemos cómo nace, por qué nace ese criterio, y luego vamos a ver cómo se resuelven inmediatamente todos esos asuntos. Y vamos a ver cómo estos asuntos tienen dos procedimientos muy importantes, el de las medidas cautelares. Eso, fíjense, les digo que estamos en un enredo ahí, en un híbrido, porque ya vamos a ver mañana cómo las medidas cautelares las dicta el INE. Se presenta la queja, se presenta la denuncia, y lo primero que revisa el INE cuando llega la demanda al INE, antes de hacer la investigación, el INE dice, me están pidiendo medidas cautelares. ¿Las dicto o no? Y entonces lo primero que tiene que hacer el INE, esto está saliendo en redes sociales, esto está saliendo en radio, esto está saliendo en televisión. Lo primero que tiene que hacer el INE en un plazo cortísimo de 24 horas, es decir, dicto medidas cautelares. Dictar medidas cautelares es, lo voy a dar de baja. Y ya después hago la investigación. Pero como veo que sí está afectando el proceso electoral esta propaganda, de inmediato la doy de baja. Ahora, si no la da de baja y no dicta medidas cautelares el INE, entonces inmediatamente nos podemos ir a el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral le puede decir al INE, te equivocaste, tenías que haber dictado medidas cautelares, y se dictan inmediatamente. O le puede decir el INE al tribunal. El tribunal perdona al INE, no tienes toda la razón, y este asunto no amerita dictar medidas cautelares, ¿no? Ese tema ya lo vamos a ver mañana, pero ese tema de las medidas cautelares no llegan a la especializada, llegan a la sala superior, porque como tiene que ser de inmediato, pues imagínense, dictado de medidas cautelares. Primero el INE dice que sí, pero luego dice que no, o me voy a la especializada, y en lo que resuelve la especializada, y luego me voy a la sala superior, y en lo que resuelve, ¿al cuánto me lleve de tiempo? No, esos asuntos los resuelve directamente la sala superior, en plazos también muchas veces de 24 horas, para que si no dictó medidas cautelares el INE y se equivocó, la sala superior le ordene directamente al INE, ¿sabes qué? Da de baja esa propaganda inmediatamente, porque sí está afectando el proceso electoral. Y estamos hablando también de propaganda en redes sociales. ¿Qué dice la ley de redes sociales? Nada. Hay lineamientos del INE y hay criterios del tribunal. Porque, ojo, esa también es una función que se le ha cuestionado mucho al INE y que se le ha cuestionado mucho al tribunal. Oigan, ¿y ustedes por qué andan legislando? No, no estamos legislando. El INE dicta reglamentos y dicta lineamientos, y el tribunal revisa esos reglamentos y esos lineamientos y emite nuevos criterios, quizá el tribunal, porque no hizo nada el legislador. Así de sencillo. Hay una omisión legislativa. Entonces, cuando hay omisiones legislativas, pues tiene que actuar el INE en acciones afirmativas o en otros temas, y tiene que revisar esas actuaciones del INE el tribunal. Y si, por ejemplo, el INE no dicta lineamientos, pues entonces el tribunal dicta nuevos criterios. Por ejemplo, ahorita, que 28 distritos tienen que ser indígenas para el 2024. Yo no sé si va a subir o va a bajar, pero ahorita como están las cosas, 28 distritos de los 300 que hay en el país, los partidos políticos tienen que registrar candidaturas con personas que pertenezcan a comunidades indígenas. ¿Dónde está en la ley? No está. Son lineamientos del INE que luego confirmó el Tribunal Electoral. Pero no está en la ley, pues no, no está. ¿Es una omisión legislativa? Pues sí, es que también al Poder Legislativo, pues no le da tiempo de ver todas las materias y que hay que reformar todas las leyes de todo el país. Es que también hay que pensar en eso. No le podemos decir a una diputada, oye, tú tienes que revisar lo electoral, pero también revisar lo energético, y también revisar lo económico, y también revisar lo agrario, y también revisar el presupuesto, y también revisar si se nombra o no a este embajador, o sea, todo. Oye, pero ¿sabes que yo soy biólogo y yo soy diputada, y sabes que yo soy veterinaria y tengo que revisar todas las reformas de todas las materias? Pues claro, que de energía, que de petróleos, que de no sé qué, que de no sé cuánto, que la economía, que la salud, que la seguridad, que la Guardia Nacional, que no sé qué, todo tengo que ser especialista. Entonces, obviamente, pues los legisladores y las legisladoras
en muchos casos, pues dejan ahí omisiones legislativas. No regulan ese tema porque no les da tiempo y no son expertos en todos los temas. Entonces, bueno, el tribunal y el INE, cuando no está regulado algún tema, pues dictan lineamientos, dictan reglamentos, y el tribunal muchas veces dicta jurisprudencia, algunos nuevos criterios, y bueno, nacen todas estas figuras y todos estos temas, y bueno, quedan ahí, se subsanan esas omisiones que no están en la ley, para pues proteger, por ejemplo, en este caso de los indígenas, a un grupo históricamente que no participaba en las elecciones porque los partidos políticos no registraban a un número suficiente de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Y el INE dijo, el Consejo General, ¿sabes qué? Pues para la próxima elección van a ser 28 distritos donde todos los partidos políticos están obligados a registrar candidaturas con personas indígenas. Y fíjense, eso también se cuestionó porque el INE dijo todos los distritos que tengan 40% de personas indígenas, luego llegó al tribunal y el tribunal dijo no, todos los distritos que tengan 60% de personas, y entonces aumentó ahí el número de distritos, hubo una discusión ahí entre el INE y el tribunal, cuántos distritos deben de ser, qué porcentaje debe haber en cada distrito de personas indígenas, total se discutió todos estos temas por el INE, después se discutieron en el tribunal, y finalmente lo que resolvió el tribunal es 28 distritos. Y así hay muchos temas. Por ejemplo, paridad en las gobernaturas, ese tema tampoco existía de paridad en las gobernaturas y de repente por ahí en el 2021 pues había 15 entidades federativas que tenían elecciones de gobernaturas y de repente dictó un acuerdo el INE, luego revisó ese acuerdo el tribunal y la cosa quedó en que los partidos políticos de esas 15 entidades federativas en 7 tendrían que registrar candidata mujer a gobernadora. ¿Qué dice la ley? Nada. Era un tema local que se discutió por el INE, porque el INE entró a temas locales, ya lo resolvió el tribunal, y finalmente el tribunal dijo, no, sí se va a entrar a este tema local, etcétera, ¿no? En facultades de atracción que tiene el INE, es decir, toda una historia, pero finalmente la Sala Superior ordenó a los partidos políticos, pues en el 2021 hay 15 entidades federativas, entonces por lo menos en esas 15 tu partido político, en 7 me registras candidata a gobernadora. ¿Qué va a pasar en el 2024? Pues vamos a tener más o menos este, resoluciones del INE y sentencias del tribunal en el mismo sentido. Pero vean cómo siempre el INE y el tribunal van de la mano, nada más que pues el tribunal tiene la última palabra y lo que resuelve el tribunal pues va a ser la última palabra. Entonces en estos procedimientos especiales sancionadores pues les digo, sigue la discusión, debe sancionar el INE o pues ya de plano que sancione directamente el tribunal. Porque acuérdense, amigos de Fox y Pemex Gate, casos que se resolvieron por ahí del 2003, pues primero sancionó el INE con sanciones altísimas, muy grandes, hasta de 1,000 millones de pesos, y luego esa sanción la revisó el tribunal y las confirmó el tribunal. Esa investigación nada más duró 3 años, imagínense. Pero era cuando el diseño decía primero sanciona el INE, en ese tiempo el IFE, y luego el tribunal. Actualmente el modelo dice ya sanciona directamente el tribunal. Entonces habrá que revisar todos estos temas. Mañana seguimos con el procedimiento especial sancionador, revisamos qué hace la sala especializada, revisamos qué hace la sala superior, cuáles son los plazos para resolver, etcétera, para que después mi compañero Alonso, que dará las siguientes sesiones, pues siga hablando de este recurso de revisión del procedimiento especial sancionado. Por eso me fui a fondo a los antecedentes, porque les digo, tenemos 4 sesiones para tocar este tema de el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionado. Bueno, por lo pronto, el día de hoy terminamos. De verdad, ahí los anduve viendo, no crean que no. Y ahí estuve viendo que sí están muy atentas y muy atentos. Les agradezco de verdad a todos y a todas mucho su atención, porque créanme que a las 7 de la mañana estar hablando ahí con una computadora no es nada sencillo. Entonces, de entrada, las quiero y los quiero felicitar a todos porque están haciendo un gran esfuerzo. Todos tenemos actividades todo el día y ustedes ya están conectados desde las 7 de la mañana. Entonces, los conozca o las conozca o no, ya de entrada, eso habla muy bien de todas y de todos ustedes que estén haciendo este esfuerzo,
tan temprano. Entonces, bueno, les agradezco mucho de verdad su atención a todas y a todos. Acuérdense, siempre les digo, los que ya me conocen, como en la televisión. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Gracias a todas y a todos por su atención. También gracias a mi compañera de la eje, Mónica Guerrero, que le dio seguimiento a esta presentación para que no se apague el sistema como en el 88. Aquí no pasó nada, está prendido el sistema, estuvimos en toda la sesión y pues los vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana. Y recuerden, mañana cuando terminemos, yo les puedo hacer llegar esta presentación y si tuviéramos otra sesión en este procedimiento especial sancionador, en este diplomado, pues todas las láminas que vamos viendo, yo se las puedo hacer llegar. Si me escriben a mi correo electrónico, con todo gusto yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación. Bueno, les mando un abrazo a todas y a todos y nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Irma, compañeros. Rocío, Carla, Andrés, gusto en verte Hasta luego. nuevamente. Irma, Gisela, gracias. Cuídense. Mariana, gracias. Bye. Rocío, que estés bien. Carla, hasta luego. María, nos vemos. Hasta luego. Ángel, hasta luego, Ángelo. Alejandro, gracias. Gracias, Mónica. Nos vemos mañana.